Por A mí no me favor. aparece la pantalla. Déjenme y vuelvo a compartir. Entonces, buenas tardes para todos y para todas nuevamente. Vamos a iniciar con el último CIPAS del curso. Nuevamente me confirman si lo logran ver. Ahora sí, ahora sí. Sí, profe, pero no se ve modo presentación. Ahora sí, Ahora, listo. listo. Vamos a iniciar a ver el CIPAS. Enciendo la cámara. Ahí, ¿me logran ver? Listo. Sí, mi profe. Vamos a dar inicio. Entonces, muy buenas tardes para todos y para todas. Vamos a dar inicio del último CIPAS del curso, que este es en línea y cuestionarios sobre la personalidad. Este CIPAS está a cargo de la directora de curso, Vilma Hernández, la profe Natalie Gaviria, y quien les habla, Juan Pablo Suárez. Entonces, vamos a dar inicio. Bien. En esta agenda que tenemos programada para el día de hoy, vamos a trabajar lo que son los test en línea, cómo aplicar un test en línea. Vamos a hablar un poco sobre la personalidad y los cuestionarios sobre personalidad. Como bien hemos hablado a lo largo de todo el semestre, todo este periodo, hemos dicho en reiteradas ocasiones que no alcanzamos a ver todos los test existentes en psicometría, pero les damos algunos y bases puntuales para que puedan ustedes en el campo profesional aplicarlos. Bien, quizás estos test puntualmente u otros, entonces les damos las bases de cómo hacer la lectura, frente a cómo buscar en los cuadernillos todo el proceso de interpretación y en qué consiste el test. Bien, entonces aquí vamos a nombrar el BFQ, ¿sí? En esta ejemplificación de lo que son los test de personalidad. Entonces vamos a dar inicio sobre qué es un test. Digamos que esa frase la hemos escuchado en múltiples ocasiones a lo largo que va del periodo, en múltiples fases, ¿no? Entonces, a grosso modo, es la función principal de los instrumentos psicométricos son la examinación de las habilidades y competencias y rasgos psicológicos de los participantes. ¿Eso qué traduce? Que tenemos un conjunto de variables que nosotros debemos medir bajo la lupa de la psicometría, recordando siempre que existen diferentes formas de medición y de diferentes formas de abordar una variable. Ahí en este curso lo que compete es toda la parte psicométrica. Ya cuando empezamos a hablar de pruebas proyectivas, hace parte de otra disciplina que ya va más hacia la parte del psicoanálisis, ¿sí? Toda esa línea, que esa parte. Aquí en la psicometría, pues todo es cuantificable. Las variables que escogemos, pues son variables que son observables, medibles. Entonces, los test que competen a esta disciplina precisamente son los que permiten evaluar, examinar, observar, comprender, entender, evaluar las habilidades y las competencias de unos rasgos muy puntuales que hacen parte de todo este constructo o toda esta disciplina que es la psicología. Para entender los test en línea, pues bien, se sabe que son los test que en muchas ocasiones también puedes estar de forma escrita, ¿sí? Que los pueden encontrar en cuadernillos, que se pueden encontrar a lápiz y papel, y que también pueden ser ubicados, traducidos o subidos en plataformas en test en línea. ¿Eso qué quiere decir? Que estos test, no cualquier test puede estar en línea. Para eso se tiene un conjunto de parámetros e investigaciones previas que permiten saber que este test no solamente se puede aplicar de forma lápiz y papel, sino que también se puede traer a estas nuevas tecnologías, ¿sí? Empezando a colocarlos en bases de datos, empezando a hacer todo este proceso de análisis y que cumplan con la misma rigurosidad que un test realizado a lápiz y papel. ¿Eso qué quiere decir? Que un test a lápiz y papel no es el equivalente a un test en línea en cuanto a aplicabilidad, ¿sí? Ya vamos a ver el por qué. Digamos que cuando hablamos de los test lápiz y papel, como lo hablamos en la web número 2, lo que fue nuestra compañera Melissa, ella precisamente hablaba de cómo se realiza este proceso de aplicabilidad. Cuando nosotros diseñamos en la fase número 3 toda nuestra prueba,
pues nosotros la hicimos de tipo lápiz y papel porque cumplía con unas características específicas. En este caso vamos a hablar de los test en línea. Es otra de las ramas en las que nos podemos ir para la aplicación de los test. ¿Qué sabemos? Pues bien, existen programas que nos permite articular todas estas preguntas, entender la modalidad de la calificación dentro de un software, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionarían o qué características tienen estos test en línea? Pues que son de fácil acceso en muchas ocasiones, ahorran recursos y tiempo debido a que el material humano simplemente es enviar el enlace, no es necesaria la presencialidad en muchas ocasiones. Hay algunas empresas donde envían estos enlaces con la prueba directamente a los usuarios sin que se acerquen o se desplacen hacia a la institución como tal. Entonces, ahí es donde empezamos a ver el ahorro de recursos frente al material, al recurso humano, perdón, y en cuestiones de tiempo. Es mucho más práctico. Se le envía al usuario, se le da unos rangos horarios y la persona los puede desarrollar en el momento que le sea conveniente, siempre y cuando se cumplan esta franja horaria. Tienen una población determinada. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una población que no se familiariza con toda la parte de las TIC, que se familiariza con toda la parte de la tecnología y demás, es muy posible que no logremos que la población acceda a este test o tenga un buen resultado, debido a estas características muy puntuales. Bien, una persona que no tiene la habilidad o no se le ha enseñado cómo funciona encender un computador, navegar en la red, se le va a complicar mucho esta habilidad del test y muy posiblemente no sea viable realizar. Bien. Cuenta con un software para su respectivo análisis, como les decía hace un rato. Recordemos bien que nosotros hacemos todo un proceso estadístico, ¿sí? Hacemos la transformación de las puntuaciones brutas a puntuaciones transformadas y hacemos todo ese proceso de análisis. Afortunadamente, estos tests en línea lo que tienen es un software que nos permite traducir esas puntuaciones brutas y nos las da en puntuaciones transformadas y en ocasiones nos da incluso todo un diagnóstico, ¿sí? En cuanto a lo que el individuo o la persona me está puntuando. Entonces, de eso se encarga el software en muchas ocasiones. Eso también que va a depender de las pruebas que estamos aplicando y de las pruebas que sí cuentan con toda esta rigurosidad. Bien, tienen mayor implementación en el campo de la psicología organizacional y la psicología educativa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los demás ramas no la pueden aplicar? No, sí se puede, dependiendo también nuevamente de los test que vayamos a aplicar, pero tiene mayor impacto en la psicología organizacional y la psicología educativa debido a nuestra población y cómo hacemos los procesos. Si estamos en selección, pues, y estamos en una selección de amplio capital humano, es decir, que tenemos muchas vacantes a cubrir, es mucho más sencillo y más económico pues enviar este tipo de implementos para poder llegar a los usuarios de una forma mucho más rápida y automáticamente el software pues nos va traduciendo. Eso nos ahorra muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, gran parte de las organizaciones cuando tienen altas tasas de rotabilidad de personal, pues esta es una de las herramientas muy útiles en el campo organizacional. Y en el sector educativo también pasa algo muy similar. Entonces, dependiendo, hay muchos estudiantes que van frente a consejería académica y demás y no logran realizar la prueba, pues en muchas ocasiones también se les envía para que los estudiantes la logren hacer dentro de sus horarios fuera de la academia, debido a que los horarios muchas veces son muy estrictos, poco flexibles y demás, entonces se les da para que ellos lo puedan realizar fuera de la institución. Eso también en ocasiones pasa. Claramente todo esto posee pros y contras. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esos pros y contras? Pero antes de continuar, ¿tenemos dudas, inquietudes? ¿Va quedando todo claro? Sí, señor. Listo. Nosotros tenemos pros y contras, ¿cierto? En esta aplicabilidad de las pruebas. ¿Cuáles serían los pros? Los que ya habíamos mencionado previamente. Pues se ahorra tiempo y recursos. Ya no necesitamos tanto profesional para que aplique las pruebas cuando una sola persona puede enviar el enlace. ¿Eso qué quiere decir? Que para la empresa garantiza pues esa parte económica en cuanto a dinero. Proporciona rapidez al momento de calificar.
Es muy diferente calificar 40 test que están realizados a lápiz y papel que realizar la descarga del diagnóstico en el software que ya me está dando pues toda la puntuación, que ya me está dando todo ese diagnóstico que se está solicitando. Y nuevamente otro de los pros, pues, que posee este software que analiza estos datos. Eso hace parte de estos pros. ¿Qué contras podemos encontrar? Pues no hay certeza de quién responde al otro lado de la pantalla, ¿sí? Cualquier persona, uno puede enviar el enlace, pero no sabemos quién realmente está al otro lado contestando esa prueba. En ocasiones, lo que hacen las empresas es tener otro software que permite el monitoreo de estas personas al momento de aplicar las pruebas. Parte de eso se logra evidenciar, no sé si tienen cercanía o conocimiento, sobre los exámenes de residencia. Entonces, hay universidades que hacen la prueba de forma virtual para entrar a la residencia médica en la educación superior. Ya cuando terminan, ya son médicos licenciados y van a ingresar a la especialidad médica. Muchas universidades lo que hacen es envían el examen de forma virtual, se tienen unos horarios de entrega, unos horarios de inicio, y hay un software que va monitoreando por medio de la cámara que sea la persona que se inscribió, sea quien responda el examen. Entonces, aquí ese puede jugar en pros también si adecuamos, o esa sería la solución frente a este contra, ¿sí? De quien no sabemos quién es el quien responde al otro lado. Hay mayor probabilidad de que se realice fraude. Una cosa es que una persona se haga pasar por usted, que también hace parte del fraude, y otra cosa es que se logre hacer se copie, ¿sí? De las respuestas, dado que pues en el mundo de la virtualidad, en la parte de la internet, pues puedes encontrar cualquier información, logre recolectar estas respuestas del test y las logre realizar. ¿Ahí qué pasa? Pues entonces parte de los compras es que la persona pueda hacer fraude académico, se pueda hacer copia frente al test y pueda sesgar. Parte de también lo que pasa con estos software que les mencionaba de monitoreo es que permite ver qué pestañas se están abriendo dentro del computador donde se está realizando la prueba. Entonces esa también es otra de las posibles soluciones para este contra. Pero hay empresas que claramente no lo tienen por tema de recursos, como les decía, aparte de los contras también es la cantidad de dinero que se puede invertir. Si bien hace un momento dije, se ahorra en capital humano, eso es verdad, pero la inversión en estos software también es bastante elevada. Entonces, eso también de qué depende. ¿Cuál es la toma de decisiones de las empresas al momento de contratar este tipo de software o servicios? Es a través de también todo el material, qué tan grande es la empresa y tiene un conjunto de características muy puntuales que nos permite abordar si esta empresa toma o no el software a partir de costos que pueda tener dentro de la empresa. Dices empresa no solo la parte organizacional, sino también hablamos de la parte educativa. Las universidades también hacen parte de un conjunto de empresas, las escuelas hacen un conjunto de empresas que le respondan a un sector educativo, es claro, pero su funcionamiento en muchas ocasiones, hablamos de empresas privadas, sí, escuelas privadas, universidades privadas, su funcionamiento pues precisamente corresponde al tema del lucro, todo el tema de cómo se está generando, cómo se está recolectando e invirtiendo los recursos de aquellos inversores, en este caso los estudiantes, que serían los usuarios que le están apuntando en estas instituciones. Ya el sector público funciona de una forma totalmente diferente y cumple con otras características. Entonces, ¿eso cómo se evalúa? A partir de qué análisis se está haciendo dentro de la institución, bien sea público o privado, al momento de tomar estos software que nos permite la aplicabilidad de estos test en línea. Bien. ¿Qué otro contra podemos encontrar? Problemas de conectividad o problemas en los dispositivos que se realiza la prueba, ¿sí? Sabemos bien que la Internet en muchas ocasiones nos puede fallar, sabemos que no estamos exentos a que se vaya la luz, a algún problema climático, ¿sí? Que nos permita quedarnos sin Internet y que la respuesta se pueda, o el cuestionario se cierre y no nos permita seguir editando, que en muchas ocasiones eso también es uno de los riesgos. Precisamente por eso las instituciones que se manejan con esta modalidad de los test en línea dejan con claridad y
y párrafos muy explícitos que le indican al usuario como recuerde tener accesibilidad a Internet, no use un teléfono celular, use un computador y asegúrese que la velocidad del Internet sea superior a, y ahí le da la explicación porque pues recordemos que cada test pues también te piden una velocidad de Internet recomendable, ¿no? Y uno diría, ¿pero por qué? Porque pues hay páginas que pesan un poco más la velocidad y todas estas dinámicas dentro de la Internet, pues también es afectado por la velocidad de procesamiento. Eso es importante al tener en cuenta en esta parte de conectividad. Bien, los costos, que ya lo había nombrado previamente, se hace toda una evaluación exhaustiva frente a si la empresa va o no a depositar su dinero en este tipo de software, ¿no? Dudas y preguntas hasta el momento. ¿Vamos bien? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, mi profe, Se fue. se te escucha perfecto. Y vamos bien, ¿sí? Sí, listo, perfecto. Todo claro, todo bien. Recuerden, listo. Recuerden que como somos pocos, no les dé miedo abrir el micrófono y preguntar. ¿Listo? Igual no los estoy viendo y tengo, o sea, tengo las diapositivas grandes, no los logro observar. Entonces, por favor, cuando quieran intervenir, no hay ningún inconveniente. Aprovechemos que somos pocos. Ya para entrar al otro bloque, que es hablar un poco sobre la personalidad, me gustaría precisamente escucharles qué entienden por personalidad. Ah, bueno, ya, ahí. ¿Qué entienden por personalidad? ¿Qué han aprendido en estos semestres dentro de la UNAP? O que han escuchado, si no lo han visto, ¿qué creen que sea cuando hablamos de personalidad? Esta pregunta, ¿por qué la hago? Porque vamos a hablar precisamente de los test de personalidad, pero no se puede hablar de los test de personalidad sin entender la variable macro. Entonces, por eso es donde pregunto. Algo corto, pequeño, ¿qué se les ocurre? ¿Alguno, alguna? Bueno, sí, no se preocupen, si no quieren participar está bien. La verdad, hombre, aprovechen estos espacios. Vamos a hablar un poco sobre la personalidad. Pues si bien tenemos diversas teorías que vienen de diferentes enfoques dentro de la psicología, recuerden siempre que la psicología logra explicar múltiples variables o múltiples teorías o múltiples situaciones, múltiples fenómenos, múltiple X cosa a partir de diversos enfoques. Si bien la personalidad dentro, yo siempre hago como este paralelo porque parte de lo que discutíamos con la profe Natalie en diversas ocasiones, cuando discutimos de temas académicos, frente a la personalidad, pues básicamente hay, que es lo que les voy a presentar en este momento, pues la personalidad desde un enfoque un poco más conductista, que es hacia donde estoy yo, ¿sí? Hacia lo empírico analítico, pues la personalidad en sí es inexistente. Entonces, cuando uno lo ve desde este enfoque, uno dice, pero entonces, ¿por qué hay tantos estudios sobre personalidad en cada enfoque? Entonces, por eso les digo, cada vez que nos vayamos a posicionar dentro de la personalidad, es importante saber cuál es ese ojo, cuál es ese foco, cuál es esa literatura que estamos leyendo y hacia dónde va, cuál es su corriente. ¿Eso qué nos permite? Pues entender un poco y saber dónde nos vamos a parar, ¿sí? Como les decía hace un rato, pues para el conductismo la personalidad es inexistente, porque las personas responden a partir del ambiente. A partir de esos estímulos externos, las personas responden. Entonces, la personalidad es inexistente, usted simplemente responde a un conjunto de estímulos. Sin embargo, ya en otras posturas, ¿sí? Vámonos aquí con la de Acuña, Alonso y Brusino, en el 2022, pues me hablan precisamente de que la personalidad tiene diversos campos de acción, que era lo que les mencionaba, tienen que tener en cuenta ese tipo de información al momento de hablar de personalidad. Recordemos que a pesar de que este no es un seminario completo, un curso de personalidad, pues ténganlo presente cuando vayan a verlo o se encuentren con esta variable en general. Tienen unos rasgos puntuales del individuo,
donde nosotros empezamos a evaluarlo. Entonces, las personas las empiezan a categorizar de diferentes formas. Entonces, una persona que es altamente extrovertida, que son los niveles de extroversión, que también empezamos a hablar sobre si hace parte de una personalidad un poco más hacia el raciocinio. Entonces, este tipo de información es la que toman al momento de hablar de personalidad, esos rasgos inherentes de la persona que también son parte de la conducta. Entonces, es que se puede evidenciar, perdón, a partir de la conducta. Entonces, estos rasgos puntuales del individuo son los que te permiten sentir, pensar y actuar, que era lo que les decía un momento. Sentir, pensar y actuar, recordemos que es conducta en sí mismo, ¿no? Parte de las disciplinas dentro de la psicología que estudia la personalidad dentro de este curso sería la psicometría, pero existen más. Si nosotros vamos hacia el psicoanálisis, pues Rorschach precisamente habla sobre todo el tema de, no, Rorschach no, perdón, Eh, se me fue. Bueno, perdón, es que el psicoanálisis conmigo no va, pero quería darlo como ejemplo. eh, Hace toda esta parte de los recursos de personalidad que son construidos, que vienen de la infancia y demás. Apenas me acuerde el autor, se los digo, por favor, téngamelo ahí. En un segundo me lo recordaré. No sé por qué se me fue. Entonces, esto es lo que permite entender todo lo que es la personalidad. Entonces, el psicoanálisis también tiene otras ramas, pero se va por toda la parte de lo proyectivo, mientras que la psicometría, pues ya es un poco más cuanti, es lo que venimos trabajando. Entonces, la personalidad es cuantificable. Si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos en el CIPAS pasado del 16PF, nosotros pudimos ver que la profe Natalie fue en quien dio este CIPAS y empezamos a entender estos rasgos gigantescos que tenía la personalidad y por eso los agrupa en diversas dimensiones y en 16 rasgos puntuales. Entonces vemos que la personalidad también va cambiando. También tenemos la teoría de los 5 grandes, que ya la vamos a tocar un poco, pues precisamente me habla de estos 5 rasgos de la personalidad, cosa diferente que hablábamos del 16PF. Entonces, si se dan cuenta, a partir del autor, la teoría y demás, pues se va modificando la variable, la construcción en sí misma de estas definiciones, y es lo que permite ver y entender al momento de evaluar. Entonces, eso es importante. Tienen unas escalas de mediciones complejas, no son tan simples como en otras ocasiones, dependiendo también de cómo sean estructuradas. El 16PF tiene una alta complejidad desde mi perspectiva al momento de hacerte un proceso de calificación. Ojo, no quiere decir que sea difícil, simplemente que hay que prestar mayor atención a esos rasgos, cosa diferente que pasaría con el BFQ2 o el BFQ, que es el que vamos a trabajar. Entonces son cosas totalmente diferentes. También sabemos que cuentan con tiempo y con determinadas variables tiempo y edad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada test tiene sus tiempos y cada edad le corresponde, perdón, al test. También es importante entender que la personalidad es cambiante con el paso de la edad y con el paso del tiempo. La personalidad por lo general nunca es estática, solo se mantienen unos rasgos particulares, que también son modificados a partir de lo que se encuentra dentro del ambiente. Vamos a claros hasta el momento. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hablar sobre el BFQ2, el BFQ, perdón. El BFQ es la abreviación de este BFQ, que es básicamente quien los autores son pues Caprara y Barbanelli, ¿sí? Que son estas dos personas que precisamente son los creadores fundamentales de este test, pero quien lo adapta es Bermúdez. Entonces ya sabemos que este test pues, claramente no es latinoamericano, no es colombiano, pero existen adaptabilidades a nuestro idioma y a nuestro país. ¿Qué pasa con este BFQ? Pues nosotros sabemos que hace parte de los test de personalidad, que hay una aplicación tanto online como a lápiz y papel. Es decir, este se puede encontrar en las dos metodologías. En este periodo nosotros no logramos realizar el BFQ2, realizamos otra actividad en el paso número 1, pero periodos anteriores nosotros trabajamos con el BFQ2 en la aplicación. Los estudiantes se autoaplicaban este test y ya los resultados pues ya eran campo aparte, pero la enseñanza de lo que se hacía era la autoaplicación del test. En este semestre decidimos cambiar todo y hacer otro tipo de actividades precisamente para
evitar que muchos estudiantes no lograban conectarse a tiempo, no respondían el test y se perdían un conjunto de cupos, entonces se han ido modificando cierto tipo de cosas. ¿Qué pasa con este test que hace parte de los test de personalidad? Pues que se da a partir de los 16 años. ¿Qué edad se puede iniciar? Pues los 16 años. Si ustedes se acuerdan del BARCID, pues simplemente era que estuviese del grado tercero en adelante, o si era adulto ya hubiese sido bachiller y demás. Entonces los rangos de edad pues eran mucho más bajitos, ya estamos hablando de estudiantes de primaria. Y en adultos pues que al menos hayan complicado, pero eso es el BARCID. Pero acá hago el comparativo para que se den cuenta cómo a partir de los test, pues la edad sí influye. Eso es importante. Cuando ustedes vayan a aplicar un test, cuando ya se me gradúen, tengan la tarjeta profesional y demás, evalúen a qué población va dirigida este test, qué mide y si realmente está convalidado y tiene la confiabilidad y demás dentro de nuestro territorio. Bien, la duración de este test es de 30 minutos aproximadamente. La teoría de los 5 grandes o Big Five considera que existen 5 dimensiones fundamentales de la personalidad humana. Hacemos el comparativo. El CIPAS pasado hablábamos de 16 PF. Hoy estamos hablando de los 5 grandes. Entonces, este cuestionario es elaborado en Europa y basado en esta teoría de los 5 grandes y consta de 132 reactivos, o sea, 132 preguntas que son de tipo Likert. Recordemos que para esta fase nosotros hicimos opción múltiple con múltiple respuesta, para la fase 3, perdón, opción múltiple con múltiple respuesta. Estas pruebas son de tipo Likert, otra forma de escala de medida, ¿sí? De tipo Likert. ¿Cuáles serían estos? Perdón, es que había un saco. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles serían estos 5 rasgos que me están viendo? Estos constructos, no, estas dimensiones, perdón, es la palabra adecuada. Estas dimensiones de los 5 grandes. Pues tenemos lo que es la energía, la afabilidad, lo tenso que pueda estar, la estabilidad emocional y la apertura mental. Entonces, la energía pues es inherente a una visión confiada, ¿sí? Más entusiasta, algo así como esa energía de vitalidad que puede tener una persona, como muy dinámica, ¿sí? Afabilidad, pues la preocupación de tipo altruista, ¿no? El apoyo emocional hacia los demás, más como hacia dar en lugar de recibir, es más como, bueno, si puedo ayudar, una persona mucho más colaborativa, ¿sí? Más hacia lo prosocial, se podría decir más comunitario, más hacia la ayuda, al apoyo. Lo tenso, el tensón propia de un comportamiento de tipo perseverante, escrupuloso, responsable, un poco más cuadriculado, ¿sí? Que le apunta esquematizado hacia la parte del raciocinio. Le apuntamos. Estabilidad emocional, rasgo de amplio espectro con características tales como la capacidad de afrontar los efectos negativos, la ansiedad, un poco más resiliente, ¿sí? Esa persona que logra regularse, recordemos que las emociones no se controlan, las emociones se regulan. Eso es algo fundamental y que es importante empezar a dialogarlo. Como psicólogos en formación, el uso adecuado del lenguaje técnico y de las palabras. Las emociones no se controlan, se regulan. Entonces, parte de esto es esa estabilidad emocional, que es la regulación, ¿sí? Ese proceso de entender, de resiliencia de las emociones. La apertura mental, pues abre todo tipo intelectual ante nuevas ideas, valores, está como más abierto hacia todas esas interacciones que podamos tener con el entorno. ¿Vamos claros hasta el momento? ¿Dudas sobre estas dimensiones, sobre alguna cosa que estemos hablando? ¿O vamos claros? Hola, hola. ¿Vamos bien? Bueno, pues yo asumo que vamos bien. El BFQ2 está especialmente indicado en el campo de las organizaciones. Como les decía, cada test pues, responde, ¿sí?
no enfoques, ramas de profundización dentro de la psicología, que si se fue por organizacional, que si se fue por educativa, ¿sí? Entonces, estas ramas de profundización de lo que es la psicología, a grosso modo, o en la especialidad, o como lo quieran llamar, en ocasiones, para mí son las ramas de especialización dentro de lo que es la psicología. Entonces, el BFQ2, pues, ¿qué nos dice? Pues que se trabaja más que todo en la parte organizacional, cosa que es muy posible que no se trabaje en clínica, porque en clínica pues empezaríamos a usar otro tipo de pruebas. Si una persona pues si tiene una hipótesis de que posee depresión, muy probablemente, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos toda una prueba que le apunte a verificar esa hipótesis y precisamente a corroborarla, es la palabra adecuada, para ver si la persona tiene o no depresión, cosa diferente que pues el BFQ pues, no se aplicaría tanto en este ramo, ¿no? Entonces, por eso esta prueba se usa más que todo en el campo organizacional. Sin embargo, a partir de la solicitud del consultante en este tipo, o sea, el motivo de consulta tenga que ver con toda esta parte de la personalidad y demás, pues ahí sí compete realizar este tipo de pruebas. Es decir, no quiere decir que esta prueba no pueda ser aplicada en clínica, sino hay unos casos particulares donde la prueba puede ser aplicada. Entonces, por eso es importante checar qué es lo que vamos a medir, cuál va a ser nuestra hipótesis que queremos corroborar y si la prueba nos va a servir o no. Eso es fundamental, no solamente en esta, sino en cualquiera. Vamos a ver en este momento, en un segundo, lo que son unos links para que ustedes logren ver unas plataformas que les permita revisar algunos tests. Me confirman, no lo están viendo, ¿cierto? Solo la presentación. ¿Logran ver? Sí, señor. O sea, ¿logran ver mi pantalla donde estoy mostrando la página de TEA? No. ¿No? Listo. No. Denme un segundo. Dejo de compartir. Les vuelvo a compartir. Vamos entendiendo todo, todo va claro. Dudas, preguntas que vayamos teniendo. Parte de las preguntas que nos hacía una de nuestras estudiantes, el CIPAS pasado, como ven, ¿dónde podemos conseguirlo? Los test y demás, o las baterías para la aplicabilidad dentro de cuando uno va a ejercer, está solito y uno necesita comprar este tipo de insumos. Pues esto va a sonar cuña publicitaria, pero pues es una página con la que ya he trabajado previamente en otras organizaciones, en otras universidades cuando estaba en los procesos de selección. Trabajé con esta página y realmente pues me gustó, es una página confiable. Entonces, ¿qué sugiero? Pues no, si no la quieren usar, obviamente no hay ningún problema. Es una página que yo he usado y me siento segura al momento de hablar de ella. Entonces, por si tienen alguna duda o inquietud. TEA es una página donde ustedes pueden comprar las baterías. Profe, ¿qué es una batería? Pueden comprar la prueba con su respectivo manual, ¿sí? Con sus respectivas hojas de respuesta y demás. Y lo que permite, o al menos TEA, es que ustedes la pueden aplicar de forma escrita y adicional tabulan los datos dentro del sistema y ellos automáticamente te dan la definición, ¿sí? Hace toda esta transformación de puntuaciones brutas a transformadas con su respectivo diagnóstico. Entonces, eso en 16PF, que fue el que trabajé en la universidad, y usamos la plataforma de TEA. Y no solamente tiene eso, entonces lo que hacen las organizaciones es que contratan este tipo de plataformas precisamente para la aplicabilidad de las pruebas. Ojo, esto en el campo virtual. Si nosotros vamos a dar con una empresa más pequeña, pues comprar la licencia entera pues va a ser muy costoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar otros espacios o incluso en otras plataformas que nos permita comprar el material de forma lápiz y papel o revisar si hay alguna prueba que sea mucho más accesible para la empresa. Eso en el sector organizacional, educativo, cualquier sector. Recordemos que en muchas ocasiones trabajamos con fondos que no son propios.
Entonces, por lo general, las empresas que quieren, sea cual sea la empresa educativa, organizacional, jurídica, pues ahorro de costos. Entonces, tengan en cuenta este tipo de recomendaciones. Sin embargo, si estamos en una súper empresa, súper grande, multinacional, créanme que van a poder conseguir este tipo de plataformas o incluso ya las tienen. Bien. Entonces, acá les muestro, simplemente es mostrarle, ahí aparecen los diferentes test o baterías que pueda tener. Ellos les dan las tablas de respuestas. Obviamente hay un límite, ¿sí? De usuarios que, que les permite hacer toda esta calificación. Entonces te dicen como, bueno, yo te doy esta prueba y tienes 20 para que le apliques a 20 personas. Entonces ya pasa los 20, se cierra la licencia y ya hay que volverla a renovar y a volverla a comprar. Entonces aquí hay múltiples test. Se llama TEA. Entonces, para que la vayan checando. Y hay una plataforma gratuita donde pueden ir viendo los tests, ya se los voy a mostrar, donde podemos hacer todos estos tests, algunos, no todos, perdón, algunos tests de forma gratuita. Sin embargo, estos tests, me confirman si lo están viendo, que dice centro de test, ¿lo logran ver? Del IEPP. Hola, hola, ¿lo logran ver? Profe, sí se ve. Ah, listo, perfecto, gracias. ¿Qué pasa con este IEPP? Estos centros de test, este es de carácter gratuito y vamos a ver en esta parte de aquí abajo los test que ellos están ofertando de forma gratuita. Hay algo particular con estos test y por eso les decía, recién iniciamos, la importancia de saber los enfoques en donde nos vamos a posicionar. Gran parte de estos test hacen parte de una corriente de la psicología positiva. Entonces son toda la parte del reconocimiento de la emoción, ¿sí? La parte de entender la regulación emocional, es un poco más tranquila, entienden a las personas desde otra perspectiva, ¿sí? El llanto es natural dentro de la emoción, vívalo, siéntalo, expréselo, que está bien. Sin embargo, pues tienen otra forma de abordar diversos fenómenos, incluso las variables que están manejando, el test de optimismo, el bienestar psicológico, la satisfacción con la vida. Entonces son variables que si se ponen a pensar, pues son un poco subjetivas en algunas ocasiones. Sin embargo, pues es un lugar donde también podemos explorar otro enfoque, que no está mal. Lo importante de esta exploración de enfoques es que usted sepa dónde se está parando, cuál es la teoría que estamos manejando y por qué es importante el test. Entonces, si se dan cuenta, esto viene en una secuencia lógica. Nosotros no podemos actuar de una forma, interpretar desde otra forma, porque sería mezclar peras con manzanas y no funciona. Lo único verídico que funciona es en lo cognitivo-conductual, que epistemológicamente no funciona, o sea, eso no concuerda con nada, pero en la praxis es diferente. Entonces, lo cognitivo-conductual, que es parte de otro enfoque, otra ramita, pues sí hace esa unión. Epistemológicamente no encajan, pero en la praxis sí. Pero eso no quiere decir que todos los enfoques puedan ser mezclables. Así epistemológicamente no concuerden. Eso es muy relativo. Entonces, tengan cuidado al momento de aplicar este tipo de test. Precisamente, léanlos, explórenlos. La página es iepp.es y ahí los pueden explorar. Se pueden hacer test, como que vayan checando, se registran, son totalmente gratuitos. Hay otros que sí hay que pagar, pero los que les estoy mostrando en pantalla, pues son gratuitos, pero si se dan cuenta, pues las variables van cambiando, dado que viene de esta parte positiva, ¿no? De la psicología positiva, un enfoque totalmente ajeno. Aparte, perdón. Entonces, chequenlo, tengan cuidado también, sepan lo que está viendo. Igual él les da la retroalimentación, ¿sí? Y es bien interesante, es otra forma de la psicología. Ya después cuando se sientan más cómodos en un enfoque y demás, pues dicen sí, no y demás. Dudas, preguntas e inquietudes hasta el momento. Comentario, ¿qué les pareció? Ya que estamos culminando.
Y esos son los links que les mostré. Y acabamos. Y la referencia. ¿Qué les pareció? Cuéntenme un poco. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Los leo? ¿O gustan finalizar? ¿Claros hasta el momento? Hola, hola. Bueno, Creo que todo quedó claro. Te escucharon, han aprendido un sistema nuevo, ¿verdad? A diferencia del resto de las pruebas psicológicas que podemos ver. Y esperamos que pues todo lo que has impartido el día de hoy en conocimiento sea provechoso para ellos. listo, perfecto. Entonces, no siendo más, que tengan una feliz tarde. Recuerden que la grabación va a quedar en este espacio y también se va a subir y se va a enviar, perdón, a los diferentes canales, bien sea el foro, la mensajería interna. Entonces hay que checarlo por si desean ver la grabación. Que tengan feliz tarde. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta luego. Lo mismo, muchas gracias.